Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, un espacio de fe y esperanza donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Qué alegría poder compartir con ustedes este tiempo lleno de inspiración y formación espiritual. Es un placer encontrarnos siempre por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Gracias por acompañarnos. Soy Leo Janón y es un honor estar con ustedes en este programa especial dedicado a San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud. Hoy vamos a descubrir cómo este gran santo, con su entrega y devoción, transformó la vida de miles de jóvenes enfrentando retos que parecían imposibles y dejando un legado que sigue inspirando a la Iglesia. Así que los invito a que abran su corazón y se unan a este viaje de fe que nos llevará a conocer más profundamente su vida y su misión. Como siempre, antes de comenzar, invoquemos juntos la guía del Espíritu Santo para que ilumine este programa y toque los corazones de quienes nos escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, en este programa especial vamos a dividir nuestra reflexión en 4 segmentos. En el primero conoceremos los orígenes de San Juan Bosco, su llamado especial y cómo con la ayuda de María Auxiliadora transformó los sueños que Dios puso en su corazón en una misión extraordinaria. En el segundo segmento hablaremos sobre su impacto en las familias y los jóvenes y cómo su ejemplo puede guiarnos hoy. En el tercer segmento vamos a explorar los grandes retos que enfrentó, desde ataques espirituales hasta problemas sociales y cómo su pedagogía sigue siendo un faro de esperanza frente a los desafíos actuales. Y por último, en el cuarto segmento vamos a profundizar en su amor y devoción a María Auxiliadora, en lo que la Iglesia nos enseña sobre acudir a ella como guía y protectora. No se lo pierdan, quédense con nosotros mientras descubrimos juntos el legado de este gran santo. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Bienvenidos nuevamente al Hombre Católico en el Mundo de Hoy. En este primer segmento exploraremos el corazón de nuestra edición especial, la vida y misión de San Juan Bosco. Este gran santo, conocido como el padre y maestro de la juventud, no solo dedicó su vida a transformar la vida de los jóvenes, sino que también dejó un legado espiritual que sigue siendo una fuente de inspiración. Hoy hablaremos sobre sus inicios, su llamado especial y cómo con la guía de María Auxiliadora se convirtió en un faro de esperanza para generaciones enteras. ¿Están listos para conocer la historia de un hombre que supo responder al llamado de Dios con valentía y amor? Empecemos. El sueño de los 9 años. Cuando Don Bosco tenía apenas 9 años, Dios le reveló el propósito de su vida a través de un sueño que lo marcó para siempre.
En este sueño vio un grupo de niños peleando, gritando palabras groseras y actuando de manera violenta. Don Bosco intentó detenerlos golpeándolos, pero una figura majestuosa, un hombre que parecía un maestro, lo detuvo. Este hombre le dijo que no era con golpes como transformaría a esos jóvenes, sino con bondad y amor. Y luego de repente apareció una mujer, radiante como el sol, que le dijo: hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que ves suceder con estos animales, tendrás que hacerlo con mis hijos. Esta mujer era María, quien desde ese momento sería su guía y su refugio. Ahora pongámonos en los zapatos de Don Bosco, un niño de 9 años, que no entendía completamente lo que había visto, pero que sentía en su corazón un llamado especial. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido? Tal vez confundido, asustado o incluso abrumado por la magnitud de la misión que se le había encomendado. Y aquí surge una pregunta para ti, joven católico. ¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a algo grande, pero no sabes cómo responder? Tal vez sea un impulso interior, una inquietud o simplemente un deseo de hacer el bien. Si es así, no ignores ese llamado. Dios tiene un plan para ti como lo tuvo para Don Bosco, pero ese plan no siempre es fácil de comprender. Don Bosco tuvo que discernir durante años lo que significaba ese sueño. No fue algo inmediato, sino todo un proceso. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida queremos respuestas rápidas y claras de parte de Dios? Sin embargo, Él nos pide paciencia y confianza. Tal vez no entendamos todo ahora, pero si seguimos caminando en fe, las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar. En ese sueño, María le prometió estar siempre a su lado y le aseguró que si confiaba en ella, su misión sería posible. Esa misma promesa está disponible para nosotros. María no solo fue madre de Don Bosco, es también nuestra madre. Ella nos invita a acudir a ella en nuestras luchas y en todas nuestras dudas. ¿Cuánto confías en María? ¿Te has preguntado eso? ¿La ves como tu guía y protectora? Don Bosco nos recuerda que con María los imposibles se vuelven posibles. Así que te dejo esa pregunta. ¿Qué harás con los sueños que Dios ha puesto en tu corazón? Tal vez no sean tan claros como el de Don Bosco, pero seguro hay algo en ti que te llama a ser más, a dar más, a amar más. Escucha ese llamado, confía en María y como Don Bosco, atrévete a responder con humildad y valentía. Una de las grandes obras de San Juan Bosco fue la creación de los oratorios, el oratorio, ese espacio que no solo era un refugio físico para los hombres, los jóvenes de la calle, sino también un hogar espiritual. En un tiempo en el que muchos jóvenes vivían abandonados, sin familia, sin educación ni fe, Don Bosco vio una necesidad urgente de actuar. Pero no se trataba solo de darles un techo o comida. Él entendió que lo que realmente necesitaban era un lugar donde sentirse amados, respetados y guiados hacia un propósito mayor. Y así nació el oratorio. El oratorio no era un lugar estático, era dinámico, lleno de vida. Había momentos para la formación espiritual como la confesión, la Eucaristía, pero también para la recreación. Don Bosco sabía que para atraer a los jóvenes debía hablar su lenguaje, así que organizaba juegos, deportes, actividades que les permitieran desahogar sus energías de manera positiva. Pero más allá de todo eso, lo que hacía único al oratorio era la presencia constante de Don Bosco. Él estaba ahí, con ellos, no como un maestro distante, sino como un padre y un amigo. Imagina cómo debieron haberse sentido esos jóvenes al encontrar a alguien que los miraba con dignidad, a alguien que veía su potencial cuando el mundo solo veía sus defectos. Hoy tal vez tú también anheles un lugar así, un lugar donde te sientas aceptado, comprendido, valorado. ¿Te das cuenta
de que la iglesia en su esencia es como un oratorio? Es un espacio donde Dios quiere acogerte. No importa cuál sea tu pasado o tus errores, pero ¿te estás dejando encontrar por Él? ¿Estás permitiendo que Dios te mire con amor y te diga que tienes un propósito? El oratorio también era un lugar de formación. Don Bosco les enseñaba oficios, preparándolos para un futuro digno. Y eso nos recuerda que la fe no está separada de nuestra vida práctica. Dios no solo quiere salvar nuestras almas, también quiere que vivamos una vida plena aquí en la tierra, con propósito, con dignidad. Y te pregunto, ¿estás aprovechando las oportunidades que Dios te da para crecer, tanto espiritual como profesionalmente? ¿O estás dejando que el desánimo te paralice? Don Bosco no creó un oratorio solo para darles un espacio físico a los jóvenes. Les dio una visión de lo que podían ser. Así que hoy vos también estás llamado a ser parte de un oratorio. No solo como beneficiario, sino como alguien que puede crear espacios para otros. En tu hogar, en tu escuela, en tu comunidad. ¿Cómo puede ser un Don Bosco para los demás? Porque la verdadera transformación no empieza con grandes proyectos, sino con pequeños actos de amor y servicio. Ahora, la pedagogía del amor de San Juan Bosco. Si algo distinguió a San Juan Bosco fue su manera de educar, no desde el castigo ni desde la distancia, sino desde el amor. Pero cuidado, su amor no era indulgente ni permisivo, era un amor exigente. El tipo de amor que busca el bien del otro incluso cuando implica decir verdades incómodas o corregir con firmeza. Él entendió que los jóvenes no necesitan solo normas o lecciones, sino sentirse verdaderamente amados. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez que el mundo nos juzga antes de conocernos, que solo miran nuestros errores y no nuestro potencial? Don Bosco hizo exactamente lo contrario. Él veía en cada joven una semilla que podía florecer con el cuidado adecuado, porque su pedagogía, conocida como el sistema preventivo, se basaba en tres pilares: razón, religión y amor. La razón implicaba tratar a los jóvenes como seres pensantes, capaces de reflexionar, de entender por qué algo está bien o mal. No se trataba de imponer reglas para imponerlas, sino de explicarles el propósito detrás de cada norma. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces actuamos sin comprender realmente el porqué de nuestras decisiones? Pues Don Bosco nos invita a usar nuestra razón para discernir, para entender que la verdad nos libera, aunque a veces sea difícil aceptarla. El segundo pilar, la religión, era el núcleo de su pedagogía. Don Bosco sabía que el corazón humano solo encuentra paz cuando se une a Dios. Por eso fomentaba la confesión frecuente, la comunión y la devoción a María Auxiliadora. Pero su forma de transmitir la fe no era rígida ni aburrida. Él sabía hablar de Dios con alegría, con historias, con ejemplos vivos. Para él la fe no era solo un conjunto de reglas, sino una relación viva con un Dios que nos ama profundamente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es algo vivo? ¿Algo que te da alegría? ¿O lo ves como una lista de obligaciones? Don Bosco nos recuerda que la fe no está para agobiarnos, sino para liberarnos. Bueno, y finalmente el otro pilar, el amor. Pero no cualquier amor, sino un amor comprometido, que exige lo mejor del otro. Don Bosco nos decía, no basta con amar, es necesario que los jóvenes se sientan amados. Este principio sigue siendo crucial hoy, en un mundo donde muchos jóvenes se sienten solos, rechazados o insuficientes. El ejemplo de Don Bosco nos enseña a ser cercanos, a acompañar, a dar esperanza. Tal vez vos también necesites sentirte amado de esa manera. ¿Has pensado que aunque otros te hayan fallado, Dios nunca lo hará? Él te mira con el mismo amor que Don Bosco ofrecía a sus jóvenes. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a educar desde el amor? Tal vez no seas un maestro, un padre,
Pero en cada relación que tenés la oportunidad de ser un Don Bosco para alguien. No temas ser exigente, pero siempre desde la caridad. Porque al final, como decía él mismo, la educación es cosa del corazón. Y finalmente, su amor por los pobres y los marginados. Don Bosco no solo se preocupó por los jóvenes en general, su corazón latía especialmente por los pobres, los marginados, los que habían sido olvidados por la sociedad. En su época, la pobreza era una realidad brutal, especialmente para los niños. Muchos trabajaban largas jornadas en fábrica, otros vivían en las calles, sobreviviendo como podían. Pero don Bosco no veía en ellos delincuentes ni causas perdidas. Los veía como hijos de Dios, dignos de amor y de oportunidades. Y aquí viene una pregunta directa para vos. ¿Cómo mirás a los demás? Especialmente a los que están en situación de necesidad. ¿Los juzgás por su apariencia o su condición? ¿O los ves con los ojos de Cristo, como lo hacía don Bosco? Porque su amor por los pobres no era un amor de palabras, sino de acción. Una vez, durante una fuerte crisis económica, don Bosco estaba tan desesperado por alimentar a los jóvenes de su oratorio que fue personalmente a pedir comida puerta por puerta. La gente pensaba que estaba loco, pero él no se detenía. Decía, mientras haya pobres, yo seré pobre con ellos. Y este ejemplo nos confronta. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer por los demás? ¿O nos limitamos a ayudar cuando es cómodo o cuando no nos cuesta demasiado? Pero don Bosco no solo daba pan, daba dignidad. Les enseñaba oficios, los educaba, les mostraba que tenían un valor intrínseco. En una ocasión, un joven llegó a su oratorio con una actitud desafiante, diciendo que no tenía futuro ni propósito. Y don Bosco, con paciencia, lo escuchó y luego le dijo, no importa dónde hayas estado, lo importante es hacia dónde querés ir. Y aquí te ayudaremos a llegar. ¿Te das cuenta el poder de esas palabras? A veces todo lo que alguien necesita es que alguien crea en ellos. ¿Y vos? ¿Qué palabras estás ofreciendo a los demás? ¿Son palabras que levantan o que hieren? Porque hoy los pobres no siempre son aquellos que no tienen dinero. Hay una pobreza de amor, hay una pobreza de esperanza, de sentido. Muchos jóvenes viven con el alma vacía, buscando algo que los llene de cosas pasajeras. Pero el ejemplo de don Bosco nos muestra que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. ¿Qué estás dando a los demás? ¿Tu tiempo? ¿Tu atención? ¿Tu compasión? Porque eso es lo que realmente transforma vidas. Bien, don Bosco fue un hombre común que hizo cosas extraordinarias porque confió plenamente en Dios y en María. Su vida nos recuerda que todos tenemos un propósito y que cuando seguimos los sueños de Dios, pone en nuestro corazón todo aquello que podemos transformar en nuestro entorno. Así que no se desconecten porque en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo su legado impacta a las familias y a los jóvenes de hoy. Volvemos en breve. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos con el hombre católico en el mundo de hoy. En este segundo segmento vamos a explorar cómo San Juan Bosco vio a la familia como el primer lugar donde se forman las virtudes y se transmite la fe. Pero también cómo su trabajo con los jóvenes marginados nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como padres, como hermanos o simplemente como miembros de una comunidad. ¿Cómo podemos ser mejores educadores, mejores ejemplos y mejores instrumentos de Dios para aquellos que están creciendo a nuestro alrededor? Acompáñenos mientras reflexionamos sobre la familia como un verdadero oratorio. Y empecemos por ahí, el hogar como el primer oratorio. Don Bosco decía que la familia es la primera escuela de amor, el primer lugar donde aprendemos a ser hijos de Dios y ciudadanos del mundo. Pero ¿qué pasa cuando ese hogar no cumple su misión? En los tiempos de Don Bosco, muchos jóvenes llegaban a sus oratorios porque habían sido abandonados por su familia o porque el hogar, en lugar de ser ese refugio, se había convertido en un lugar de dolor.
Él entendió que sin un fundamento sólido en el hogar, la vida de esos jóvenes se desmoronaba. Por eso, además de educarlos, trabajaba para que las familias entendieran su papel como el primer oratorio. Es el lugar donde se forma el corazón y el carácter. Hoy no es muy diferente. Vivimos en una sociedad donde la familia está bajo ataque. Muchos jóvenes crecen en hogares rotos, sin una figura paterna o sin una guía espiritual. Y si ese es tu caso, tal vez te sientas identificado con los jóvenes que llegaban a Don Bosco, confundidos, solos, buscando algo que los complete, que les dé razón de ser. Pero aquí está la buena noticia. Dios siempre tiene un plan para llenar esos vacíos. Él te coloca en una nueva familia, la iglesia, y te da padres espirituales como Don Bosco para ayudarte a encontrar el camino. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sí tienen una familia? Don Bosco nos invita a reflexionar. ¿Estamos haciendo de nuestro hogar un verdadero oratorio? Es decir, ¿es nuestro hogar un lugar donde se respira amor, oración, comprensión y respeto? ¿O nos hemos dejado llevar por la rutina, las distracciones, las tensiones del día a día? La educación no es solo tarea de las escuelas o las parroquias. Empieza en la mesa del comedor, en las conversaciones con tus hijos, en los pequeños gestos de cariño y servicio que sembras cada día. ¿Estás dispuesto a convertir tu hogar en un lugar donde Dios sea el centro? Transformar un hogar no es fácil. Requiere paciencia, oración y sobre todo, ejemplo. Don Bosco enseñaba que los niños no escuchaban tanto lo que les decimos como lo que ven que hacemos. ¿Qué están viendo los jóvenes en tu vida? ¿Ven a alguien que ora, que confía en Dios, que trata a los demás con misericordia? Si queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de fe, debemos empezar por serlo nosotros mismos. Así que ahí está tu desafío. Hacé de tu hogar un oratorio. Si hablamos sobre la educación en la virtud, San Juan Bosco decía que formar a un joven sin enseñarle virtudes era como construir una casa sobre arena. Podía parecer firme al principio, pero cuando llegaran las tormentas, todo se derrumbaría. Y en un mundo lleno de tentaciones y mensajes contradictorios, Don Bosco entendió que la verdadera educación no se limitaba a enseñar conocimientos, sino a formar el carácter. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que si queremos construir una sociedad más justa y más humana, debemos empezar por enseñar a los jóvenes valores sólidos como la honestidad, el respeto, la laboriosidad, la fe. Pero enseñar virtudes no es fácil. Vivimos en una cultura que celebra lo superficial, que premia el éxito rápido y que ridiculiza conceptos como el sacrificio o la integridad. Tal vez incluso vos como joven te hayas sentido tentado a buscar atajos, a tomar el camino fácil en lugar del correcto. Don Bosco lo sabía. Por eso insistía en que las virtudes no son algo natural, innato, sino algo que se debe cultivar. Y ese cultivo requiere esfuerzo, práctica, disciplina y sobre todo alguien que guíe. Y en sus oratorios, Don Bosco enseñaba esas virtudes a través de pequeños actos. Por ejemplo, si miraba a un joven siendo egoísta, no lo regañaba directamente. En cambio, le daba tareas que implicara servir a los demás. Si alguien mentía, le mostraba cómo la verdad, aunque difícil, siempre trae paz en el corazón. Para él, la educación en virtudes no era teórica, era siempre práctica. Y esa práctica no era solo para los jóvenes. Don Bosco decía, la virtud se contagia. Si queremos que los demás sean honestos, debemos serlo nosotros primero. Si queremos que trabajen con entusiasmo, debemos mostrarles cómo. ¿En tu vida estás cultivando las virtudes? Tal vez pensés que no es tan importante, que basta con no hacer el mal. Pero Don Bosco diría que no basta. No estamos llamados a ser mediocres, estamos llamados a la santidad. Eso es perfección de vida. La santidad empieza con pequeños actos de virtud que con el tiempo se convierten en hábitos, buenos hábitos, santos hábitos. Entonces, ¿qué virtud necesitas trabajar hoy? Tal vez sea la paciencia, o la generosidad, o el autocontrol, o la humildad. Sea cual sea, identificala, orá por ella y empezá a practicarla. Ahora,
Para don Bosco, la importancia de los sacramentos era clave. Sabía que sin la gracia de Dios, cualquier esfuerzo humano por cambiar y crecer sería limitado. Por eso insistía tanto en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Él decía que los sacramentos no eran opcionales, sino esenciales para vivir una vida en amistad con Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo están los sacramentos en tu vida? Tal vez los veas como algo rutinario o incluso innecesario. Pero don Bosco nos recuerda que son un encuentro personal con el amor mismo, la misericordia de Dios. ¿Estás dispuesto a dejarte transformar por ellos? En sus oratorios, don Bosco dedicaba un tiempo especial para los jóvenes al confesionario. Pero no se trataba solo de cumplir con una obligación religiosa. Él explicaba que la confesión era como limpiar el alma, como quitar una carga pesada que no nos deja avanzar. ¿Cuántas veces cargamos con culpas y remordimientos que nos consumen por dentro? La confesión no es un castigo, es un regalo, una oportunidad para empezar de nuevo. Y don Bosco lo sabía muy bien. Por eso confesaba él mismo durante horas y horas, escuchando con paciencia y ayudando a los jóvenes a reconciliarse con Dios. Y la Eucaristía, no digamos, era el centro de la vida espiritual en el oratorio de don Bosco. Él les enseñaba que al recibir a Jesús en la comunión recibían esa fuerza para enfrentar las pruebas de la vida. Una vez, uno de los muchachos le preguntó, ¿cómo puedo ser santo? Y Dios le respondió, perdón, don Bosco le respondió, o más bien Dios a través de don Bosco le respondió: confiesa tus pecados a menudo, comulga con frecuencia y ama a María. Esa respuesta tan sencilla y directa sigue siendo válida hoy. ¿Pero la estamos poniendo en práctica? ¿Estamos buscando a Jesús en la Eucaristía como nuestra fuente de vida? Es fácil que las excusas se interpongan. No tengo tiempo, no me siento digno, es complicado. Pero la verdad es que cuanto más nos alejamos de los sacramentos, más nos alejamos de la gracia que necesitamos para vivir plenamente. Y don Bosco decía que los sacramentos son como ese faro en medio de la tormenta, iluminando nuestro camino cuando todo parezca oscuro. Hablemos un poquito de algunos testimonios de transformación. Porque los oratorios de don Bosco no solo eran refugios físicos, eran verdaderas fábricas de santos. Y ahí los jóvenes no solo aprendían un oficio, recibían educación, muchos de ellos experimentaban una transformación radical de vida. Uno de los casos más famosos es el de Santo Domingo Savio, un jovencito que llegó al oratorio con un corazón puro y un deseo ardiente de santidad. Y don Bosco vio en él algo especial y lo guió hacia una vida de virtud y entrega a Dios. Domingo, a pesar de su corta vida, se convirtió en un modelo para otros jóvenes, demostrando que la santidad no es algo reservado para unos pocos, sino un llamado para todos. Pero no todos los casos eran como el de Domingo. Muchos jóvenes llegaban al oratorio con actitudes rebeldes, con corazones endurecidos por el dolor y la desconfianza. Y sin embargo, con paciencia y amor, don Bosco lograba llegar a ellos. Un ejemplo conmovedor fue el de Miguel Rúa, quien llegó al oratorio como un joven problemático y terminó convirtiéndose en el primer sucesor de don Bosco en la congregación salesiana. Miguel era la prueba viviente de que con el acompañamiento adecuado las vidas pueden transformarse por completo. Pero don Bosco no lo logró con discursos imponentes o castigos severos. Lo hizo siendo un padre, un amigo, alguien que creía en ellos incluso cuando ellos mismos no lo hacían. Y nos tenemos que hacer las preguntas: ¿tenemos personas así en nuestras vidas? ¿Hay alguien que crea en vos, que te empuje a ser mejor? Si no lo tenés, recordad que Dios siempre lo hace y que la iglesia puede ser ese lugar donde encontres el apoyo que necesitas. Bien, hemos visto cómo don Bosco entendía que la familia y la educación en la virtud son pilares fundamentales para una sociedad más justa y santa. Ahora el reto está en nuestras manos. ¿Cómo aplicaremos estas lecciones en nuestra propia vida? No se vayan, porque al regresar vamos a hablar de los retos que enfrentó don Bosco y cómo su pedagogía sigue siendo relevante incluso frente a los problemas más actuales. Volvemos pronto. Nuestra reflexión continúa.
Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de vuelta al Hombre Católico en el mundo de hoy. En este segmento vamos a hablar sobre los muchos desafíos que enfrentó San Juan Bosco, desde ataques físicos y espirituales hasta el rechazo de una sociedad que no entendía su misión. Pero también vamos a ver cómo su pedagogía basada en el amor, la razón y la religión no solo transformó a los jóvenes de su tiempo, sino que sigue siendo una respuesta poderosa a los problemas que enfrentan los jóvenes hoy en día, como la confusión ideológica y la pérdida de identidad. Bien, ¿listos para descubrir cómo este gran santo enfrentó sus batallas y ayudó a otros a ganar las suyas? Empecemos hablando sobre esos ataques sobrenaturales y la protección mariana. En la vida de la fe muchas veces enfrentamos retos que parecen inexplicables, incluso imposibles de entender, de manejar. Algo similar vivió San Juan Bosco. Desde el principio de su misión, no solo tuvo que luchar contra problemas materiales o sociales, sino también contra fuerzas que claramente venían del mal. Don Bosco solía contar que en ocasiones, mientras trabajaba en sus escritos o preparaba discursos para los jóvenes, escuchaba ruidos extraños en su habitación, golpes, piedras rodando por el techo, o puertas que se cerraban de golpe sin que nadie las tocara. Y al principio pensó que tal vez era el viento o alguna broma de alguien, pero con el tiempo notó que esos fenómenos coincidían exactamente en los momentos en los que estaba más cerca de realizar algo importante de su misión. Y eso nos muestra que el mal siempre intenta detener lo bueno. Pero, ¿qué hizo Don Bosco ante estas situaciones? En lugar de dejarse dominar por el miedo, acudió a quien siempre fue su refugio, la Virgen María. Él colocó un cuadro de la Virgen María Auxiliadora en su habitación y rezó con fervor. Y desde ese momento los ruidos y las perturbaciones desaparecieron. Este acto sencillo pero lleno de fe es una enseñanza clara para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, especialmente aquellas que nos hacen sentir desorientados o amenazados o menores a estos ataques, pues María está ahí para protegernos. Solo necesitamos recurrir a ella con confianza. Es una madre que no deja a sus hijos desamparados. En otra ocasión, Don Bosco vivió algo aún más impactante. Un hombre aparentemente desorientado llegó a la puerta de uno de sus oratorios y había algo extraño en su comportamiento, como si no fuera plenamente consciente de sí mismo. Cuando Don Bosco se acercó, el hombre empezó a hablar de una manera que no parecía humana y en un tono desafiante mencionó que no podía dañarle a él porque estaba protegido por esa mujer. Aunque no nombró a la Virgen María, Don Bosco entendió que se refería a ella. Y este episodio dejó claro que su devoción mariana era su escudo más poderoso, algo que a él le inculcaba constantemente a sus jóvenes. Para nosotros, hombres católicos en el mundo actual, esta historia es un recordatorio importantísimo. Tal vez no enfrentemos ataques sobrenaturales como los de Don Bosco, pero cada día nos enfrentamos a tentaciones, desánimo y luchas espirituales. Y en esos momentos, la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros de corazón, de conciencia, ¿acudimos a María? Porque ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Ella es nuestra guía más segura en medio de la batalla. Ahora, él vivió en el siglo XIX, que fue una época de grandes cambios en Europa. La revolución industrial había transformado la vida de las personas, pero también había traído desigualdades sociales, explotación y una creciente hostilidad hacia la iglesia. En ese contexto, San Juan Bosco no solo enfrentó las dificultades cotidianas de su misión, sino que también la oposición de ideologías emergentes como el socialismo y también se dio un anticlericalismo. Y estas ideologías prometían soluciones a los problemas sociales, pero lo hacían rechazando a la iglesia y muchas veces a Dios mismo. Y uno de los episodios más difíciles para Don Bosco ocurrió cuando algunos sectores lo acusaron de manipular a los jóvenes para convertirlos en soldados al servicio de la iglesia. Esta era una acusación completamente injusta, por supuesto, infundada, ya que su único objetivo era formar ciudadanos honestos y buenos cristianos. Y sin embargo, las calumnias llegaron al punto de que su vida estuvo en peligro en varias ocasiones. Una vez recibió una carta anónima que lo amenazaba de muerte si no cerraba su oratorio. Pero en lugar de retroceder, Don Bosco respondió con valentía, confiando en que Dios lo iba a proteger.
Su fe inquebrantable y su compromiso con los jóvenes lo mantuvieron firme, incluso cuando las circunstancias parecían insostenibles. Es interesante cómo este tipo de oposición sigue presente hoy, aunque en formas diferentes. En nuestra sociedad, la fe católica a menudo es malinterpretada o incluso ridiculizada, especialmente cuando defendemos valores que van en contra de las nuevas culturas. Don Bosco nos enseña a no tener miedo. Él no respondía con agresividad ni con resentimiento, sino con acciones dóciles pero firmes que demostraban el verdadero rostro del cristianismo: caridad, paciencia, compromiso con la verdad. Un ejemplo de su enfoque práctico fue su insistencia en la formación integral de los jóvenes. No se limitaba a enseñarles oraciones o doctrinas, sino que les ofrecía una educación completa, lo que incluía oficios y habilidades que los preparaban para enfrentar la vida con dignidad. Así que, en lugar de dejarse llevar por ideologías de moda, Don Bosco apostaba por el evangelio como la verdadera solución a los problemas de la sociedad. Ahora, si hablamos de la pedagogía aplicada a los problemas de su tiempo, pues cuando San Juan Bosco comenzó su misión se encontró con un panorama desolador. Los jóvenes que llegaban a sus oratorios no eran solo pobres, sino que muchos estaban completamente desorientados. Algunos eran huérfanos que habían crecido en las calles, pero otros trabajaban jornadas interminables en fábricas en condiciones inhumanas. Muchos habían perdido la esperanza y se habían refugiado en el delito o en actitudes de rebeldía hacia cualquier figura de autoridad. Imaginémonos a un muchacho joven, agotado física y emocionalmente, que nunca ha conocido un hogar, ni mucho menos estabilidad, o ha escuchado una palabra de aliento en algún momento. Nada. Ese era el público al que don Bosco estaba llamado a servir. Así que en lugar de juzgarlos, don Bosco los recibió con los brazos abiertos. Pero su amor no era blando ni permisivo. Era un amor exigente que buscaba sacar lo mejor de cada uno de ellos. Uno de los pilares de su pedagogía, como lo hemos mencionado antes, era la razón, lo que significaba tratar a cada joven como alguien capaz de reflexionar, de cambiar. Por eso don Bosco apostaba a ellos. Nunca se conformó con justificar las malas actitudes de los jóvenes por su pasado difícil. Al contrario, en lugar de victimizarlos, les enseñaba que a pesar de sus circunstancias, podían aspirar a una vida mejor. Y esto lo hacía a través del diálogo constante, el consejo oportuno y sobre todo el ejemplo. Por eso don Bosco combinó la educación espiritual con la formación práctica. Por último, me gustaría tocar un poco el tema sobre esa pedagogía aplicada a los problemas actuales, la ideología woke. Vivimos en una época donde ideologías como esa ideología woke han penetrado profundamente en la mente y en el corazón de muchos jóvenes. Y esas corrientes buscan posicionarse como defensoras de la justicia, la inclusión y los derechos humanos. Sin embargo, detrás de esas promesas a menudo se oculta una peligrosa distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque estas ideologías tienden a rechazar la verdad objetiva, sustituyéndola por construcciones subjetivas que destruyen el fundamento natural del hombre, su identidad creada por Dios. Ellos quieren redefinir conceptos esenciales de familia, de sexualidad, incluso de la verdad misma, para alinearnos con una supuesta caridad, que en realidad no es más que permisividad disfrazada. Es importante que digamos esto de frente a nuestros jóvenes. No todo lo que se presenta como inclusión, como les dicen ellos, y compasión es verdadero amor o misericordia. La ideología de género, con su enfoque en relativizar lo que significa ser hombre o mujer, es un claro ejemplo de esto. Se le dice a los jóvenes que pueden decidir quiénes son basándose únicamente en sus emociones o percepciones, ignorando la realidad de que fuimos creados hombre y mujer por un Dios que tiene un propósito para nosotros. Esta ideología no libera, confunde, fragmenta y deja a las personas más perdidas que antes, más confusas, más confundidas. Lo mismo ocurre con las políticas que descartan la meritocracia en favor de privilegios basados en una identidad grupal
o grupos minoritarios, como les dicen algunos, no promueven la verdadera justicia, sino que siembran divisiones y resentimientos. Como hombres católicos no podemos ser cómplices de esas mentiras. No podemos aceptar ideas que contradigan el diseño de Dios con la excusa de supuestamente acompañar. No, la verdadera caridad no significa aprobar todo lo que alguien hace o siente. Significa amar lo suficiente para decirles la verdad, aunque esa verdad duela. Don Bosco enfrentó un mundo lleno de jóvenes confundidos, muchos de los cuales no querían escuchar lo que él tenía que decir. Pero él nunca dejó de decirlo. Sabía que un amor que no conduce a la verdad no es amor, sino apatía, indiferencia. Así que, querido joven que nos escuchás, no te dejes engañar por quienes te dicen que podés ser quien querrás ser, ignorando las leyes naturales y la verdad que Dios ha inscrito en tu corazón. Esos caminos pueden parecer atractivos al principio, pero solo conducen al vacío y a la desesperación. Tu valor no depende de una etiqueta, de una ideología o de una aprobación social. Sos valioso porque sos hijo de Dios, creado con un propósito y un llamado para una misión que trasciende cualquier moda o cualquier narrativa ideológica o cultural. Esto no significa que rechazamos a las personas que han abrazado estas ideologías. Al contrario, debemos amarlas profundamente y rezar por ellas. Pero amar no es callar. Amar es invitar a la conversión, al encuentro con Cristo, que es el único que puede sanar el corazón humano y darle la plenitud que busca. Por eso San Juan Bosco lo entendió claramente. La misericordia y la verdad deben ir de la mano. No podemos sacrificar una por la otra, porque sin verdad no hay libertad y sin misericordia no hay amor. En este mundo lleno de confusión, te invito a poner a prueba estas palabras. Pregúntate. ¿Te están llevando estas ideologías a ser más libre? ¿Realmente? ¿Más pleno? ¿Más verdadero? ¿O por el contrario, te están encerrando en un molde que cambia con cada nueva moda? San Juan Bosco te animaría a ser valiente, a buscar la verdad sin miedo y a confiar en que Dios te guiará hacia lo mejor para vos. Recordá, el amor verdadero nunca te apartará de la verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, es el único camino hacia la libertad. Bueno, Don Bosco nos dejó un modelo de cómo enfrentar dificultades con fe y cómo acompañar a los jóvenes en medio de un mundo confuso. Su vida nos desafía a ser valientes, a decir la verdad con amor y en nunca perder la confianza en Dios y en nuestra Madre María. En el próximo segmento vamos a profundizar la devoción a María Auxiliadora y cómo ella fue la fuerza de San Juan Bosco en todos sus retos. No se lo pierdan, volvemos enseguida. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos en la recta final de este especial del hombre católico en el mundo de hoy sobre San Juan Bosco y no podíamos cerrar sin hablar de la devoción que marcó toda la vida y obra de este gran santo, su amor a María Auxiliadora. En este segmento vamos a descubrir por qué él la consideraba su refugio y su fuerza. Vamos a ver testimonios de su poderosa intercesión y reflexionaremos sobre lo que la Iglesia nos enseña acerca de acudir a María en los momentos más difíciles. Porque como decía Don Bosco, confíen en María y verán lo que son los milagros. Empecemos hablando por esa devoción. Si hay algo que definió la vida de Don Bosco fue ese amor y esa devoción a María Auxiliadora. Él decía que todo lo que había logrado, todo milagro, toda obra se lo debía a ella. María no era para él una figura distante, no, era una madre cercana, protectora, poderosa. Una de sus frases más conocidas es: confíen en María y verán lo que son los milagros. Y no lo decía como una metáfora. Don Bosco vivió su vida bajo su protección y fue testigo de cómo una y otra vez María intervenía para ayudarlo a cumplir su misión. Uno de los episodios más importantes fue cuando Don Bosco se encontraba sin recursos para continuar su obra y en medio de la desesperación decidió organizar una novena a María Auxiliadora. Al terminar la novena llegaron donativos inesperados y Don Bosco pudo seguir adelante.
Es ese tipo de intervenciones que eran muy frecuentes en su vida. Pero lo que más destacaba era su confianza inquebrantable. Por eso nos tenemos que hacer la pregunta, ¿tenemos esa confianza en María? ¿En María Santísima? ¿Crees que ella puede obrar milagros también en tu vida? Don Bosco nos reta a no dudar, sino más bien a acudir a ella con fe, sabiendo que no hay problema demasiado grande para su intercesión ante nuestro Dios bendito. Y así, la devoción a María Auxiliadora no se trataba solo de pedir favores. Don Bosco enseñaba que María nos guiaba hacia su Hijo. Ella no quiere que nos quedemos solos en las dificultades terrenales, quiere llevarnos al cielo. Por eso en su oratorio, Don Bosco inculcaba una devoción sencilla pero profunda, rezar el rosario, acudir a la Eucaristía y confiar en la voluntad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. María Auxiliadora no era solo un título para Don Bosco, era su refugio, su fuerza, su consuelo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ella eso también para nosotros? Hoy, cuando hay tantos jóvenes que están perdidos y tantas familias que enfrentan crisis, la devoción a María Auxiliadora sigue siendo una respuesta poderosa. No importa cuán complicada sea la situación, María siempre nos lleva hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando confiamos en ella, vemos milagros, no porque cambie mágicamente nuestras circunstancias, sino porque transforma nuestros corazones. Así que nos atrevemos a confiar en nuestra Madre María como Don Bosco lo hizo. Ahora, ¿por qué el significado de auxiliadora? El título de auxiliadora no es casual ni simbólico. María verdaderamente ayuda, especialmente en los momentos de dificultad. Y ese título se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos invocaban a María como auxilio de los cristianos durante las persecuciones a los cristianos. Pero para Don Bosco ese título tenía un significado personal y profundo, porque él miraba a María, una madre que luchaba por sus hijos, una mujer fuerte que intercedía constantemente por ellos. Por eso en su vida Don Bosco experimentó esa ayuda de formas concretas, desde protegerlo de ataques físicos hasta proporcionarle los recursos necesarios para su obra. Ahí estuvo nuestra Madre María. Lo que más, pero más que ayuda material, Don Bosco sabía que María Santísima era su auxilio espiritual. En momentos de dudas, en momentos de luchas internas, él acudía a ella para encontrar fortaleza. Creo que María en ese momento se miraba en él no solo como un auxilio individual de él miraba también el auxilio de la iglesia como tal. Y Don Bosco creía firmemente que en los tiempos más difíciles María se iba a manifestar de forma especial para proteger y guiar a su pueblo. Así que el título auxiliadora nos recuerda que María no solo nos protege, sino que también nos fortalece. Ella no hace el trabajo por nosotros, pero nos da la gracia para enfrentar nuestras batallas con valentía. ¿Qué milagros fueron atribuidos a María Auxiliadora? Bueno, durante la vida de Don Bosco fueron innumerables. Uno de los más conocidos ocurrió cuando una grave epidemia de cólera azotó Turín y Don Bosco, juntos con sus jóvenes, se dedicaron a cuidar enfermos, sin importar el riesgo de contagio. Y antes de comenzar, reunió a los jóvenes y les pidió que se confesaran y comulgaran. Luego les dijo, si confían en María, ninguno de ustedes se va a enfermar. Y así fue. Mientras muchos otros que estaban ayudando enfermaron y murieron, ninguno de los jóvenes de Don Bosco contrajo la enfermedad. Ese milagro dejó una huella profunda en todos los que lo presenciaron. Pero los milagros de María Auxiliadora no solo se limitan a la vida de Don Bosco. A lo largo de los años, millones de personas han experimentado su intercesión de maneras extraordinarias, desde sanaciones físicas hasta reconciliaciones familiares. María sigue actuando en la vida de quienes confiamos en ella. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Creemos realmente en el poder de su intercesión? Tal vez pensemos que los milagros son cosas del pasado, pero María sigue obrando hoy si tan solo acudimos a ella con fe. ¿Cuál es esa voz de la iglesia sobre María Auxiliadora? La devoción a María Auxiliadora no es solo una práctica personal, es una riqueza de toda la iglesia. Desde los primeros siglos, la iglesia ha reconocido a María como intercesora y protectora de los fieles. El Papa Pío VII, en agradecimiento por su liberación tras ser apresado por Napoleón,
estableció la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo. Pero la iglesia no solo celebra a María en esa fecha. Su presencia está en todas partes, en nuestras oraciones, en nuestras liturgias, en nuestra espiritualidad. San Juan Pablo II decía que en los momentos más difíciles la iglesia debía acudir a María con confianza, sabiendo que ella siempre está al lado de sus hijos. Y eso es tan cierto hoy como lo fue en tiempos de Don Bosco. La iglesia, enfrentando un mundo secularizado y lleno de desafíos, necesita recordar que no está sola. María sigue guiándonos hacia su hijo como lo ha hecho a lo largo de la historia. Bien, hemos aprendido que con María Auxiliadora no hay batalla que no se pueda ganar. Ella es nuestro auxilio en las luchas diarias y nuestro guía hacia la verdadera paz que solo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, puede dar. Ahora el desafío es confiar en ella como lo hizo Don Bosco, con un corazón abierto y lleno de fe. Es este programa de Don Bosco que realmente debiera tocar todos nuestros corazones, por lo que les doy gracias por acompañarnos en este programa. Que San Juan Bosco y María Auxiliadora sigan iluminando nuestro camino. Hemos llegado hacia el final, no sin antes cerrar con nuestra oración de despedida. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este programa, de su audiencia. Eres María Auxiliadora de los cristianos y también de los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañando, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.